soy Pancho Villa, cuate, y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria, güey. ¡Salud! Los librepensadores son los que están dispuestos a utilizar sus mentes sin prejuicios y sin miedos, a fin de comprender cosas que chocan con sus propias costumbres, privilegios o creencias. Este estado mental no es frecuente, pero es esencial para el pensamiento correcto, que en caso de estar ausente, la discusión tiende a ser peor que inútil. Matamos cuando cerramos los ojos ante la pobreza, el sufrimiento y la vergüenza. De la misma manera, toda falta de respeto por la vida, todo el coraje, la indiferencia, todo desprecio no es otra cosa que matar. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha. Os recordamos nuestro WhatsApp 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org para que nos enviéis vuestras peticiones, vuestra música, para que presentéis el programa, en fin, para lo que queráis. También ponemos a vuestra disposición el canal de Telegram, Radio Tirso Libertaria, y nuestro grupo de Telegram, donde podéis intervenir y que está muy ameno últimamente. Se llama Luchas Libertarias. Nuestro canal en YouTube, Radio Tirso Libertaria, y las cuentas de Instagram y de Facebook, Radio Tirso Libertaria, así como el Twitter, @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Pues lo dicho, seguir enviándonos vuestra música, vuestros chistes, lo que queráis, ¿vale? Bueno, empezamos con el programa. Vamos con un poco de música. Jóvenes, chavos,
kanika bosilal hakulekal. Bueno, ¿qué tal va la semana? ¿Cómo ha ido la semana? Aitor, hoy nos han dejado a los dos solos aquí para hacer el programa, esperando que venga la compañera, que bueno, se ha retrasado un poco. Y aquí estamos. ¿Cómo ha ido la semana, Aitor? Cuéntame. Hola, mía, bien. Empiezo encantado, la verdad. Yo disfruto de mi trabajo. Muy bien. Está, desde luego, es que, claro, me ha contado, ¿verdad?, mi vecino Miguelín, que tiene una amiga que está en su casa, ¿no? Y bueno, le ha pasado lo siguiente. Resulta que están dos tíos muy borrachos en un bar. Ay, pobre Miguel. Sí, sí, pero muy borrachos, ¿eh? Y ya cierra el bar y se salen los dos y le dice el uno al otro. Dice, bueno, yo me voy a mi casa, ya nos vemos otro día, voy por esta calle para abajo. Dice, no, si yo voy para esa calle también, venga, te acompaño. Salen andando, llegan a un portal y dice el primero, dice, bueno, este es el portal de mi casa, ya nos vemos otro día. Dice, no, si también es el portal de mi casa. Entran para adentro, cogen el ascensor, el primero da al quinto piso, llegan al quinto piso, y dice, bueno, adiós, que nos vemos. Dice, no, si yo también me bajo aquí. Entonces llama a la puerta, abre la puerta a la mujer y dice, mira, ya vienen el padre y el hijo otra vez borrachos. Bueno, pues como siempre, después de la tontería, ¿verdad?, del chistaco que nos lo enviáis vosotros, os animamos a que no sigáis enviando chistes. Vamos a pasar con la actualidad. Adelante, Aitor. Pues hay una última hora sobre Alfredo Cospito, que son denegadas las peticiones de arresto domiciliario. 27 de marzo a la 1:50 de la tarde, el juzgado de vigilancia de Milán ha desestimado la petición de la defensa de Alfredo Cospito. El anarquista permanece en 41 bis en la planta del Hospital San Paolo de Milán. Incluso el Tribunal de Vigilancia de Sassari rechazó el arresto domiciliario. Está en huelga de hambre desde el 20 de octubre. La huelga se considera instrumental. Los jueces milaneses escriben: la instrumentalidad de la huelga de hambre es absolutamente cierta. La huelga ha dado lugar a las patologías presentes. El cuadro clínico es consecuencia directa de la protesta contra el régimen 41 bis al que está sometido. El pobre, pues, yo no quisiera estar en su situación, la verdad. No, y desde luego que son culpables el gobierno italiano y tanto el gobierno como los jueces de esta situación, porque es inhumano mantener a una persona en estas circunstancias.
Bueno, continuamos con la actualidad. El gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez da un paso audaz en el propósito de avanzar hacia la paz total. Colombia y en particular la población de los territorios sometidos por décadas al terror recibe con esperanza los decretos del gobierno del presidente Petro, que establecen un cese bilateral del fuego desde el 1 de enero hasta el 30 de junio entre la fuerza pública y 5 grupos armados que sumarían cerca de 10.000 combatientes de las guerrillas ELN, Estado Mayor Central de las Disidencias, de las FARC y la Segunda Marquetalía, así como los grupos paramilitares autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas de la Sierra Nevada. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. En 2 días, 2 personas y casi una tercera mueren por motivos no naturales en las cárceles vascas. ¿Qué ocurre que hay tras estas muertes y quiénes son los responsables? Los partidos mayoritariamente en el Parlamento vasco aprobaron la transferencia de las cárceles y se ha producido lo previsible. Se produce el mismo modelo de control policial, penal y carcelario del Estado que criminaliza la pobreza, la migración y a la juventud marginada. La transferencia penitenciaria beneficia sobre todo a la burguesía vasca que ostenta la hegemonía política, lucrándose con el negocio de encarcelar, instaurando una reacción selectiva frente al delito tolerante con los delitos de los poderosos y evitando desarrollar una política criminal destinada a perseguir y sancionar a los delincuentes de cuello blanco. Cerca de 3 millones de euros están bajo el foco del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid por presuntas irregularidades en las adjudicaciones de obras de hasta 13 comandancias repartidas por toda España a un empresario canario, Ángel Ramón Tejera, de León, alias Mon, que aparece también en el sumario del caso Mediador. El fiscal pide penas que superan los 15 años de cárcel para un sargento de la Guardia Civil que será juzgado en mayo por agredir sexualmente y acosar a una subordinada durante 4 años en el cuartel de Segura de Molina de Segura. La Fiscalía pide apenas penas que suman más de 15 años de prisión para el sargento acusado de agredir sexualmente y acosar a un agente de la Guardia Civil cuando ambos estaban destinados en el puesto de Molina de Segura, Murcia, y él era su superior. La acusación particular va más allá y pide que para el procesado penas que suman 22 años de prisión. Los hechos que ahora llegan a juicio comenzará el 16 de mayo en el Tribunal Militar Territorial I y se prevén 8 días de sesiones. Habrían acometido de 2011 a 2015. En fin, amigas y amigos, este es el nivel que tenemos aquí en este país. La Guardia Civil. Raíces y muy ricas tradiciones.
Chiapas, tu raza morena, humilde, madre tierra, tu color, del fuego y sol tu calor, amas la naturaleza porque es fuente de vida. Jóvenes chavos lijabilne tubilor, yun ikyamanot kuchal metik balumil, kines bilchun el jabón chukhatalel, teklumal kuhu, kanot kanika bosilal kakulekal. Cinco siglos pisoteado tu derecho y dignidad. Ahora tú eres un objeto de explotación y humillación. Como esclavo en tu patria estás para obedecer y aceptar a la muerte o tu total destrucción. Jóvenes chavos lijabilne tubilor, yun ikyamanot kuchal metik balumil, kines bilchun el jabón chukhatale, teklumal kuhu, kanot kanika bosilal jakulekal. 500 años dominado pueblo mío, oh pueblo mío, por color de madre tierra, destruido tu cultura y tus dioses. Oh pueblo mío, solo quieren tu riqueza, oro y plata. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha, y hoy vamos a tratar un tema que a nuestra opinión es bastante interesante. Hoy vamos a abordar la lucha de los zapatistas, ¿verdad?, del pueblo zapatista en México, del movimiento zapatista de liberación nacional, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y para ello vamos a hablar con una compañera nuestra, Lola, que es perteneciente al colectivo Y Retiemble. ¿Es así, Lola? Dinos qué es el colectivo Y Retiemble. Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, muchísimas gracias por invitarme para hablar de este tema. Y Retiemble es un colectivo de apoyo a los zapatistas y al Congreso Nacional Indígena de México, que nació en el año 2018 al calor de la convocatoria de los zapatistas para que se pudiera presentar una candidata indígena a la presidencia de México. En uno de los comunicados de los zapatistas de aquel momento terminaba con una frase que nos pareció muy bonita, que decía: y retiemble en el centro la tierra. Y entonces dijimos, pues vamos a llamarnos Y Retiemble. Entonces, pues eso, somos un colectivo, estamos en Madrid y somos uno de los muchos colectivos que hay en todo el estado, en Europa y por muchos sitios, por América Latina, por Japón, en fin, uno más de todos los que hay. Exactamente, un colectivo más de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Adelante, Sonia. Gracias. Lola, bienvenida. El simbolismo, la historia y la tradición son tres elementos básicos para comprender la realidad mexicana y especialmente para comprender el movimiento zapatista chiapaneco del EZLN. Lola, ¿nos podrías decir qué es el Ejército Zapatista y por qué escogió ese nombre? Bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional es un ejército, como su propio nombre indica, formado fundamentalmente por
por pueblos originarios de México, de Chiapas, que se formó en el año 1983, pero todos tuvimos la primera noticia de ellos el 1 de enero de 1994, cuando declararon la guerra al gobierno de México. Escogieron el nombre de zapatista en recuerdo de Emiliano Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana del año 1917, que le recordaréis porque fue el que acuñó la frase de tierra y libertad. Entonces, con esos ideales que Emiliano Zapata tenía, esos forman parte de todo el movimiento, del nuevo movimiento zapatista, del neozapatismo que dicen algunos. Y eso es la razón por la que se pusieron ese nombre. Muy bien, claro, entendemos que, claro, es una lucha y desde luego, efectivamente, ya nos ha dicho por qué escogió este nombre, el Ejército Zapatista. ¿Cuándo ha empezado realmente su historia, el Ejército Zapatista? Pues la historia, como os digo, va a ser ya 40 años. El 17 de noviembre de 1983 se funda el Ejército Zapatista. Se funda en un recóndito lugar de la selva lacandona y lo forman, los primeros integrantes del Ejército Zapatista, era la increíble cifra de 6 personas. Una mujer y 5 hombres. De los 5 hombres, 3 eran indígenas y 2 no eran indígenas. Entonces, forman el Ejército Zapatista y están durante mucho tiempo, pues, primero acostumbrándose a vivir ahí, a moverse por la selva, y después, poco a poco, empiezan a tener contacto con las comunidades que vivían por ahí. Hay que decir que las comunidades de toda esa zona tenían una muy larga tradición de lucha. Como sabéis, una de las cosas que la Revolución Mexicana, esta del 17, que encabezaba Francisco Villa y Emiliano Zapata, una de las cosas que querían era conseguir que los pueblos tuviesen tierra, les devolvieran la tierra que se les había robado los españoles cuando llegamos allá, pero también luego después todos los criollos, los gobiernos liberales del siglo XVIII de México, que habían ido quitándole las tierras a los pueblos, no solamente en Chiapas, sino en todo México, y creando grandes fincas y grandes haciendas. En concreto, en Chiapas existían sobre todo fincas en la parte, digamos, de la entrada a la selva, que la selva no vivía nadie allá, y una de las cosas que, como digo, que quería la Revolución Mexicana era conseguir que los pueblos tuviesen esas tierras. Esto no se empieza a conseguir hasta los años 40, con la presidencia de Lázaro Cárdenas, que se crea la Secretaría de Reforma Agraria, y entonces los pueblos empiezan a pedir tierras, a luchar por la tierra. En Chiapas en concreto, pues bueno, pues los pueblos intentaron pedir tierras, muchas veces entraron en fincas y ocuparon fincas, partes de las fincas, en fin. Hay una larga tradición de lucha, y en medio de esa lucha, bueno, pues en toda esa historia, pues aparece el Ejército Zapatista. El punto, a mi parecer, uno de los puntos claves que hay es cuando a principios de los 90 o finales de los 80, el presidente entonces de México, Carlos Salinas de Gortari, está tratando de negociar con Estados Unidos y Canadá el Tratado de Libre Comercio. Una de las cosas que imponen a los mexicanos es cambiar un artículo muy importante de la Constitución mexicana, que era el artículo 27, que garantizaba la tierra a la gente que lo tenía. Digo que lo garantizaba en el sentido de que, por ejemplo, si un campesino se endeudaba,
pues el banco podría embargarle lo que fuese menos la tierra. Eso no podían, eso era no era embargable eso. Ya, no se lo podían quitar. Ese artículo se quita porque Estados Unidos fundamentalmente eso no le interesa. Las grandes corporaciones agroalimentarias de Estados Unidos lo que quieren es negociar con la tierra. Se quita eso por una parte, lo cual es muy perjudicial para los campesinos, y hay que recordar que en México la mayoría de los campesinos son indígenas, pero no solo, sino que también decretan el fin de la reforma agraria. Dicen, ya se ha acabado toda la tierra, ya no hay tierra para repartir y entonces las cosas se quedan así. Eso significaba un duro golpe para todos los campesinos, para los indígenas, y eso en Chiapas lo que hace es que los indígenas vean que el ejército zapatista es la única posibilidad que tienen de sobrevivir, ¿no? Y entonces empiezan a entrar masivamente en el ejército zapatista. Esa es un poco la historia de ellos. Ya, claro, desde luego el robo de tierras y todo esto es, son hechos que han ido sucediendo en toda América. Entonces, bueno, también en México. Por lo que nos has dicho, entiendo, ¿verdad?, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está compuesto por los pueblos originarios, pero también por personas que no son pueblos originarios, ¿verdad, Lola? Muy poquitas. El 99% del Ejército Zapatista son indígenas. Es mayoritariamente indígena. Hay los que no lo son, por ejemplo, el famoso subcomandante Marcos no es indígena, no es de allí, pero vamos, el 99% del ejército son indígenas. Son indígenas. Muy, muy bien, Lola. Sí. Pues vamos a dejarnos con un poco de música y continuamos hablando con nuestra amiga Lola. Vamos con la música. En medio de las grandes amenazas de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas, de las migajitas, de las difusiones, por la economía. La guerra de arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que mata a los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los 7 principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor, resistencia y rebeldía. De arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que mata a los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los 7 principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando,
discutiendo y pensando los principios del mandar obedeciendo, decidiendo, analizando lo mejor, resistencia y rebeldía. Bueno, seguimos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha y hoy hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional con nuestra compañera Lola. Os recordamos nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo de Telegram Luchas Libertarias. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. Lola, queríamos saber por qué se levantaron en armas y declararon la guerra al gobierno de México. Pues se levantaron en armas y declararon la guerra al gobierno de México porque estaban en una situación en la que ya no podían más. No solamente lo que os he contado de que ya el gobierno de México declara que ya no hay más tierra para repartir y que se acaba la reforma agraria, sino que además la situación en la que ellos estaban era bastante terrible. Daros cuenta, o sea, parece mentira, pero en el año 94, cuando se levantan en armas, en Chiapas había una mortalidad maternal enorme de mujeres que morían cuando daban a luz o durante el embarazo. Unas cifras de muertes de niños pequeños tremendas. De hecho, a los niños en realidad no les ponían el nombre hasta que tenían 2 o 3 años, porque no sabían si iban a sobrevivir. La gente se moría de resfriados, se moría de enfermedades de desnutrición, de deshidratación. O sea, eran una situación bastante terrible. Ante esto, ante el desapego del gobierno, ante ¿cómo decirlo?, ante la ignorancia, ante el no querer mirarlo, ellos decidieron que se levantaban en armas. Que, total, si se iban a morir, pues por lo menos morían luchando y diciéndole al mundo lo que estaba ocurriendo. Por eso se levantaron en armas en el 94. Claro, es entendible. Nos has hablado antes de subcomandante Marcos, ¿verdad? Y bueno, nosotros pues vemos la imagen del subcomandante Marcos a caballo, ¿verdad? Que desde luego nos evoca la imagen de Emiliano Zapata, que era, bueno, pues era el resurgimiento de una figura emblemática y de tiempos míticos de lucha por la liberación. Y nosotros te preguntamos, Lola, ¿por qué es tan importante para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional recuperar esta simbología zapatista? Porque es parte de su identidad y es parte de cómo ellos viven su propia cultura. Aparte, bueno, claro, allí en la selva ahora ya es distinto porque han pasado 30 años y ya hay caminos, ya hay carreteras, pero en aquella época pues eran nada, cuando había caminos eran de barro y entonces la forma más fácil de comunicarse también era pues yendo a caballo de un sitio a otro. De todas formas, la figura del subcomandante Marcos ha sido una figura muy importante. Digo ha sido porque, digamos que en un momento determinado el subcomandante Marcos muere, entre comillas, y ahora mismo se llama subcomandante Galeano. Pero bueno, para entendernos, hablemos de Marcos, que todo el mundo como que le conoce más. La figura de Marcos ha sido además muy importante. Yo creo que es mucho más importante hacia afuera que casi que hacia adentro, porque el subcomandante Marcos es el jefe militar, ¿no? Sí. El jefe del ejército. Pero
iba a decir detrás del ejército, pero en realidad no es detrás, sino es delante del ejército, están todas las comunidades que le apoyan. De hecho, el subcomandante es subcomandante porque es militar. Quien manda sobre el ejército zapatista es el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, formado por comandantes que son indígenas y son todos civiles, pertenecen a las comunidades y a los pueblos de Chiapas. Pero el submarcos, como se le llama cariñosamente, es una figura muy importante porque fue fundamental para que fuera de las comunidades se entendiera qué es lo que estaba pasando, que se entendiera que no eran unos locos que de repente se ponían a pegar tiros, sino que había una historia detrás. Fue casi como el traductor de esta cultura indígena que nadie veía, fue el traductor hacia el mundo exterior para que nos pudieran, como que nos abrieran las puertas y las ventanas para que pudiéramos conocer algo más de lo que de esta cultura indígena que ellos tienen. Entonces, en ese sentido, es súper importante ese papel que tuvo, ¿no? Y por supuesto, claro, él en sus comunicados, en sus escritos que hacía, contaba contó muchísimas historias, no solo de la vida de los indígenas, sino también de sus cuentos, de sus leyendas, de sus historias, ¿no? Y entonces eso y toda la lucha por la tierra es lo que une muchísimo con toda la mitología, podríamos decir, de la lucha agraria que se desarrolló y que llevó a la Revolución Mexicana, que fue tan importante para la historia de México. Claro, efectivamente, es que es importante, ¿verdad?, esta figura de cara al exterior. Adelante, Sonia. Bueno, por lo que nos has contado además, el EZLN lleva a cabo una recuperación de unos símbolos visuales como es el caballo y la tierra, y a la vez convierte en experiencias históricas en símbolos, claro. Sí, dinos qué significa ser zapatista, Lola. Bueno, ser zapatista hoy en día es una forma de reivindicarse como lo que son, como indígenas que son, con su cultura, con sus formas de vida y con su forma también de gobernarse, de cómo se organizan, cómo organizan la vida. Eso es ser zapatista. Ser zapatista es fundamentalmente pensar en comunidad, trabajar en comunidad, trabajar juntos para mejorar, para hacer cosas que puedan mejorar su vida. Y de hecho, cualquiera que hubiera ido a Chiapas en los años 90 y vaya ahora, notará una diferencia enorme en la parte zapatista. Quiero decir una cosa, porque a veces pensamos que, bueno, todo Chiapas es zapatista o toda la zona de la selva lacandona es zapatista, y no es así. No todos los indígenas son zapatistas. Eso hay que decirlo también. De hecho, hay territorios en los que conviven zapatistas y no zapatistas. Pero bueno, los zapatistas, ya digo, sobre todo tienen una forma de entender su manera de gobernarse, su manera de vivir, que es bastante distinta de los demás. Por ejemplo, una de las cosas que tienen los zapatistas es que no aceptan dinero del gobierno. El gobierno muchas veces, bueno, pues da subvenciones y da dinero para proyectos, pues para comprar, para comprar tejados de estos de láminas que ponen en las casas y todo esto. Los zapatistas no admiten ningún dinero del gobierno, porque ellos dicen, nosotros somos autónomos, no dependemos del gobierno, y además ya sabemos que cuando el que paga manda, ¿no? O sea, al final, luego después el gobierno siempre te exige algo a cambio. Claro, que nunca dan el dinero gratis, ¿verdad? Efectivamente.
Y ellos desde el primer momento no aceptan ni un solo peso del gobierno mexicano. El gobierno muchas veces ha ido a las comunidades a ofrecerles ese dinero porque saben que es una forma como de intentar romper ahí la unidad, pero no lo han conseguido, o sea, no lo han conseguido. Entonces eso es una seña de identidad de ellos también bastante importante. Hay un comunicado de hace unos años que contaba el subcomandante Marcos cómo era la vida en las comunidades zapatistas y cómo era en las comunidades no zapatistas. Y entonces decía, una de las anécdotas que contaba era que, por ejemplo, esto que os decía yo de los techos de láminas, la verdad es que casi la mitad de los techos de láminas que el gobierno ha dado a los no zapatistas, que ellos llaman a los partidistas, porque son de distintos partidos, al final han terminado en las plazas zapatistas. ¿Y eso por qué? Pues porque, por ejemplo, una de las señales también muy importantes de los zapatistas es que está prohibido el alcohol. El alcohol y las drogas están prohibidas en sus comunidades, absolutamente. Mientras que en el resto de comunidades el problema del alcoholismo es bastante grave, históricamente bastante grave. Entonces, muchas veces, cuando el gobierno les da pues dinero para comprar las láminas o les da directamente las láminas, los partidistas las venden para comprar alcohol y las venden, y al final se quedan sin láminas, sin dinero y sin nada, ¿no? Entonces, esto es algo también bastante llamativo, ¿no? Cuando vas por allá. Claro, pues sabes, Lola, que tenemos cosas en común, digamos, los zapatistas con la CNT, AIT. Nosotros los anarquistas tampoco aceptamos dinero ni subvenciones de ningún poder ni de ningún gobierno. Nos financiamos. Nosotros somos totalmente libres, o sea, no aceptamos dinero de nadie y tampoco, y también en nuestros locales, cuando estamos haciendo nuestras asambleas y nuestras actividades, tampoco permitimos ni el alcohol ni el uso de drogas entre la militancia. Y desde luego sí entendemos que el alcohol y las drogas son un prejuicio para las mentes, ¿no? Que en fin, que tienen que estar despiertas, activos en la lucha y no dispersándose con este tipo de cosas. Bueno, adelante, Sonia, te va a hacer una pregunta nuestra compañera Sonia. Quería contaros, si me permitís, una cosita al hilo de esto, si me perdonáis, y es que el tema de que en las comunidades no se pueda beber alcohol es una imposición de las mujeres. Mira, cuando empezaron las comunidades a entrar en el ejército, las mujeres impusieron que no se bebiera alcohol porque el alcohol llevaba a golpear a las mujeres, a gastarse los dineros y todo eso. Y entonces eso quedó como una imposición de las mujeres y los hombres no tuvieron más remedio que aceptar. Claro, es un puntito ahí como muy curioso, ¿no? Sí, pues mira, adelante, yo Sonia. quería decir que en 1994 el EZLN adoptó el mito de Zapata por una razón muy concreta. Zapata es uno de los pocos mitos que todavía están vigentes. La convocatoria de la Convención Nacional Democrática en un ejido llamado Aguascalientes guarda directa relación con la soberana Convención Revolucionaria de 1914 que tuvo lugar en la ciudad de Aguascalientes. Quería preguntarte, Lola, que ¿cuándo se levantaron los zapatistas? Bueno, como digo, los zapatistas se levantaron el 1 de enero de 1994. La decisión de levantarse en armas, de iniciar la guerra, se había tomado un año antes, un poquito más de un año antes, fue en el 92, cuando se decidió. Y eso no lo decidió el ejército, lo decidieron las comunidades. En vista de todo esto que os he contado, de cómo se presentaba el panorama, las comunidades empezaron a pensar qué se podía hacer y vieron que la única solución era levantarse en armas. Entonces, una vez tomada la decisión, la orden que transmitió el Comité Clandestino Revolucionario Indígena al subcomandante Marcos como
jefe militar es que tenía un año para prepararse para empezar la guerra. Entonces estuvieron todo el año 93 hasta el 1 de enero del 94, que es cuando se levantaron en armas. Y lo que hicieron, o sea, no hicieron una guerra de guerrillas ahí al estilo este clásico que se hizo durante todos los 80, los 70 y los 80 en Latinoamérica, sino que directamente fueron a tomar varias cabeceras municipales, varios municipios. De hecho, tomaron 7 ciudades. La más conocida, por supuesto, fue San Cristóbal de las Casas, pero también tomaron la ciudad de Altamirano, Las Margaritas, Ocosingo, Ochuc, Huistán y Chanal, si no recuerdo mal, que eran esas. Están todas, pues quitando San Cristóbal está un poco más alejada, pero el resto, sobre todo Altamirano, Las Margaritas y Ocosingo, están, digamos, en lo que es la frontera, es el paso hacia la selva lacandona. Entonces, declararon la guerra. La primera declaración de la selva lacandona declaran la guerra al gobierno de México y hubo una guerra que duró solamente 12 días. La guerra solo duró 12 días porque esto fue un impacto tremendo, sobre todo en México, también en el resto, pero sobre todo en México. En México, ya era una época en que ya las guerrillas, tanto la guerrilla guatemalteca como la guerrilla en El Salvador, en fin, como que ya no era el momento, parecía que ya había pasado el momento de las guerrillas. De hecho, un historiador muy conocido en México declaró que ya habían terminado, que ya no iba a haber guerrillas nunca más, en un libro que salió en el otoño del 93, y el 1 de enero del 94 surgen los zapatistas. Y además, México vivía como una ilusión con esto del Tratado de Libre Comercio, porque ya era como que iban a entrar en el primer mundo, ¿no? Iban a salir de un segundo, tercer mundo que había ahí, iban a pasar al primer mundo. Y de repente encontrarse con una rebelión en el sur de México, con las condiciones en las que estaban, a la gente le impactó mucho. Y la gente empezó a salir a la calle, salió en muchas ciudades del mundo, pero sobre todo salió en México, salió a la calle para pedir que se parara la guerra. Y así fue. O sea, al final, el presidente en ese momento, Carlos Salinas de Gortari, el 12 de enero, decretó el alto el fuego. Los zapatistas han contado que ellos se quedaron muy sorprendidos de la reacción de la gente, que ellos estaban preparados para seguir luchando, pero cuando vieron que la gente les decía que se pararan, pues decidieron aceptar y ellos también aceptaron la tregua, el alto el fuego que decretó Salinas. Entonces, desde el 12 de enero de 1994 no han vuelto a utilizar las armas, pero las tienen, no las han entregado. El gobierno ha intentado varias veces que bueno, qué tal, que no sé qué, pero no ha vuelto la guerra a hacer, a salir, ¿no? Entonces, así es como se levantaron los zapatistas. Ya entiendo que sí, claro, efectivamente, qué tiempos aquellos, ¿verdad? Cuando la gente se manifestaba y decía no a la guerra, ¿no? Todo lo contrario que ahora, que están alimentando el discurso de odio y el discurso de la guerra. Entiendo que cuando nos dices decisión de las comunidades son decisiones asamblearias, ¿verdad? Sí, en las comunidades se juntan en asamblea. Es una costumbre que tienen porque lo hacen para cualquier cosa que necesiten para organizarse, pues se juntan en asamblea y ellos hablan y deciden, toman las decisiones. Y bueno, y claro, una decisión como la de empezar la guerra, pues se toman en asambleas, en las comunidades. Entonces se vio en las comunidades qué es lo que decían, se contaron los pueblos los votos y mayoritariamente decidieron ir a la guerra. Sí, así se tomó.
Efectivamente, nosotros también, ¿ves? Otra coincidencia, nosotros también somos asamblearios y siempre las decisiones las tomamos en asambleas. Bueno, amigas y amigos, os dejamos con un poco de música y después continuaremos con esta entrevista tan interesante con nuestra amiga Lola. Vamos con la música. Estaba yo pensando en unas palabras para este encuentro. Estaba escribiendo un discurso para este pueblo. Me distraje viendo a la luna, allá en las nubes, allá en el cielo. Estaba por declararme muy firmemente desconcertado. Bajé la mirada y vi que mi papel estaba en blanco. Me distraje viendo un bichito muy parecido a un escarabajo. Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero, clavo mi lanza de buen lancero. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Esa. Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor bichito. Escudero analfabeto que no sabe nada de esto. Como buen plebeyo sabrá que no hay remedio. En esta globalización todos los globos se revientan. Nosotros los que volamos somos tan libres como es el viento. Ustedes quedan abajo, son los rebeldes, son los chicanos, son los negros, son los latinos, marica presos, los marginados. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Arriba la luna toma una nube de crinolina, con su rubor eterno mancha y mancha sus orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. ¡Viva Chiapas!
Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha, hoy hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y bueno, dinos, Lola, ¿quiénes son los actuales líderes zapatistas? Bueno, yo no los llamaría exactamente líderes, porque líderes yo creo que es una cosa muy de aquí, muy de que hay una persona es el líder y entonces le seguimos y bueno, Claro. yo hablaría más bien de las autoridades de los zapatistas. Sí, Tienen cuando digo autoridades me refiero pues a todo tipo de autoridades, desde aquellas que están en las comunidades que pues regulan el uso de la tierra, los problemas que puede haber internos. A lo mejor es más fácil entenderlo si os digo, las comunidades zapatistas están agrupadas en municipios autónomos. Claro. Municipios autónomos que, a su vez, desde el año 2003 están agrupados en las juntas de buen gobierno. Se llaman juntas de buen gobierno para distinguirlas del mal gobierno. Entonces, en las comunidades la gente se junta en asambleas y elige quiénes son sus autoridades, no sus líderes, sino sus autoridades para un determinado tiempo. Claro, y esto se va repitiendo. Igual ocurre en los municipios autónomos, se juntan las comunidades de la zona y dicen, bueno, pues estas personas son las que van a estar son nuestros representantes en el municipio, y aquí igualmente varios municipios se juntan para elegir a quién va a estar en las juntas de buen gobierno, con una característica muy fundamental, y es que no hay campañas electorales. Nadie se presenta a ningún cargo, sino que es la gente de las comunidades las que dicen, fulanito, hemos pensado que tú, por los conocimientos que tienes, las formas que tienes de saber estar, de saber hacer, pues tú deberías de representarnos en tal puesto o en tal otro. Es decir, entonces, eso, no son líderes, son autoridades que nacen desde las mismas comunidades, desde el mismo pueblo. Con una cosa también muy importante, y es que nos diferencia mucho de cómo funcionamos aquí, porque nosotros aquí elegimos nuestros representantes, ¿no? Sí. Y luego nuestros representantes, más que representarnos, nos abducen y hacen lo que les da la gana, y hacen lo que quieren. Ya. Allá no. Allá cualquier autoridad la eligen para algo. Por ejemplo, hay un problema de no sé qué, y entonces dicen, pues fulanito de tal va a ser la autoridad que se encargue de resolver este problema. Tiene que resolver este problema, pero no puede hacer lo que quiera, sino que tiene que ir consultando a la gente. Es decir, los representantes en las comunidades zapatistas lo que hacen es hacer el trabajo para el que les encargan, y no pueden tomar decisiones por su cuenta. Entonces siempre tienen que preguntar a la gente si están de acuerdo, si va bien por ahí, cómo va esto. Y eso no lo cumplen, esas autoridades inmediatamente van fuera, ¿no? Y eso va así hasta que llega, a las comunidades, las juntas de buen gobierno y los comandantes. No puedo deciros qué número de comandantes forman el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Claro. porque en realidad, no se sabe, pero bueno, creo que son bastantitos, como dirían en México, son Sí. bastante gente. Y esos son las autoridades que tienen los zapatistas. Claro, efectivamente, tienen que respetar la voluntad de la Asamblea y la voluntad de las comunidades. En esto también nos parecemos nosotros, porque nosotros aquí tenemos cargos dentro de CNT, tenemos secretarías, pero estamos para trabajar a lo que diga la Asamblea, y la decisión que toma la Asamblea, eso es sagrado. Nosotros no podemos, ningún secretario, cambiar esas decisiones.
Dinos, Lola, ¿qué lemas tienen los zapatistas? O si es que tienen lemas, no sé, dinos. Bueno, pues tienen alguno que otro. Sí. Tienen alguno que otro. Uno que es que conocemos mucho es Sí. por un mundo en el que quepan muchos mundos, que es Qué bonito. es un lema muy muy bonito, muy importante, ¿no? Sobre todo al principio, los primeros comunicados, durante los primeros años, los comunicados terminaban todos con tres consignas: libertad, democracia y justicia. Eran las tres que tenían. Hay otro que comparten además con el Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena, se explico así brevemente, Sí. es una organización en donde están representados prácticamente todos los pueblos indígenas de México, ¿no? Nace al calor de una iniciativa zapatista, pero no son zapatistas, son pues indígenas pues desde Sonora, de Sí. Oaxaca, pero y el Ejército Zapatista forma parte también del Congreso Nacional Indígena. Y ellos tienen un lema muy importante que lo nacieron con él, y Sí. es: nunca más un México sin nosotros. Ellos reclaman formar parte de México con sus propias formas, con sus propias costumbres, con sus propios modos de hacer las cosas, y que les reconozcan como tal, que no sean ahí los desheredados, los últimos en esto. Y luego después hay esto unido un poco a lo que os he contado antes de las formas de gobierno. Tienen 7 principios para el gobierno, que son 7 lemas, ¿no? Prácticamente. Son los 7 principios del mandar obedeciendo, porque ese es otro de los lemas: mandar obedeciendo. Ellos mandan, pero obedeciendo lo que la gente les ha dicho. Entonces, los 7 principios del mandar obedeciendo son: servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, y bajar y no subir. Esto es lo fundamental para poder gobernar de una forma realmente democrática, ¿no? Y realmente atendiendo a lo que dice la gente. Es más o menos, podría decirse que estos son un poco algunos de los lemas de los zapatistas, ¿no? Sí, entendemos que son unos lemas muy importantes y sobre todo es una ideología de vida fundamental. Te va a preguntar mi compañera Sonia. Adelante, Sonia. Gracias, Mario. Mira, te voy a contar una frase que está dicha por una mujer zapatista. Por las noches, otras de nosotras nos metimos en sacos de dormir tendidas encima de una tabla de madera, que lo mismo se usó para este fin como para armar blancas mesas o mamparas. Ahí, tendidas en el suelo, conectamos con la madre tierra. Quería preguntarte también, Lola, ¿cómo es el movimiento de mujeres zapatistas? ¿Cuál es el papel de la mujer? Bueno, el papel de la mujer es muy importante. Uh-huh. El papel de la mujer es muy importante. En lo que es la parte del ejército zapatista, desde el principio hubo muchas mujeres. Y las mujeres además que tenían el mando. Por ejemplo, la ciudad de San Cristóbal de las Casas, que fue tomada el 1 de enero del 94, cuando aparecen los zapatistas, quien mandaba las tropas que tomaron la ciudad fue una mujer. Entonces, es muy importante. En las comunidades el papel también es muy importante, el de las mujeres. Sobre todo, es un papel que se ha ido desarrollando con los años. No vamos a decir que en las comunidades la igualdad es exacta al 100%, porque también sería pintar idealizadamente lo que ocurre, ¿no? O sea, hay las mismas resistencias a veces, ¿no? Los hombres a veces tienen sus cosas, ¿no? Como que dice. Pero sí es algo que las mujeres
han ido peleando y han ido ocupando sus espacios y los puestos que de gobierno, de ser autoridades, todo eso que según la antigua tradición los puestos de las autoridades eran solamente para hombres, ya no lo es. Pero no ha sido un camino fácil, las mujeres ahí han peleado mucho. Por ejemplo, cuando en el año 2003 se crean las juntas de buen gobierno, había muy poquitas mujeres en las juntas de buen gobierno. Os recuerdo que las juntas de buen gobierno, cada junta, digamos que representa a varios municipios autónomos, una zona de varios municipios autónomos. Si no recuerdo mal, había 1 o 2 mujeres nada más. Eso, con el tiempo, se fue cambiando y ahora mismo casi hay sitios en donde son mayoría de mujeres las que están en las juntas de buen gobierno. Pero las mujeres tienen que luchar también contra ellas mismas, porque a veces le dicen a una mujer, oye, pues tú podrías ser autoridad. Ay, no, porque me da cosa, yo no sé, me da... Ay, no, entonces hay todo un trabajo en estos 30 años, todo un trabajo de las mujeres de avanzar. Ellas han creado, tienen además sus propias cooperativas, tienen cooperativas de tejido, tienen cooperativas de ganado o de huertos, y todo esto poco a poco ha ido que, como digo, ahora mismo en las juntas de buen gobierno ya hay una representación más que paritaria, a veces incluso en algunos lugares, ¿no? Entonces, el movimiento de las mujeres es muy importante y es un movimiento que han luchado mucho para seguir avanzando, y siguen luchando, claro. Claro, efectivamente, y es muy importante, ¿verdad? Como dices, ha costado mucho, ¿verdad? Porque al principio eran pocas las mujeres, ¿no? Pero sin embargo, hemos visto cómo han tomado relevancia. Por ejemplo, la comandanta Ramona. Háblanos un poco de la comandanta Ramona, por favor, Lola. La comandante Ramona es una de las figuras fundamentales de todo el universo zapatista, ¿no? Era una mujer que entró muy jovencita a formar parte del ejército zapatista, no dentro de lo que es el ejército, sino de todo lo que es el movimiento zapatista. Y uno de sus trabajos, ella junto a la comandante Susana, uno de los trabajos que se propusieron fue recorrerse todas las comunidades para hablar con las mujeres y ver cuáles eran los problemas que tenían, ¿no? Digamos que fueron las que empezaron con todo esto. El resultado de todo aquel trabajo que hicieron fue la creación de las leyes revolucionarias, de la ley revolucionaria de las mujeres. Una ley que en realidad es muy sencillita, para nosotros es muy sencilla, pero que para las mujeres zapatistas representó un cambio enorme. Por ejemplo, una de las cosas que dice la ley revolucionaria de las mujeres es que las mujeres tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener. Y también con quién casarse, porque la vieja costumbre heredada de tiempos atrás decía que los padres podían acordar los casamientos, ¿no? Y ahí los contrayentes no tenían nada que decir. Las mujeres reivindicaron su derecho a decidir ellas con quiénes se casaban, cuántos hijos querían tener, es decir, cosas que a nosotras pues a lo mejor nos puede parecer muy normalitas, pero que fue muy importante. Porque además, como digo, esto salió de un trabajo concienzudo que la comandante Ramona y la comandante Susana hicieron en las comunidades zapatistas, ¿no? Ramona además era una mujer, no sabía hablar castellano, Castilla como dicen ellos, no sabía, pero era una mujer muy querida. De hecho, en las primeras negociaciones de paz del ejército zapatista con el gobierno, ella estuvo presente, era una de las delegadas
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y también en el año 97 la comandante Ramona fue la encargada de ir hasta la Ciudad de México a la constitución del Congreso Nacional Indígena que os comentaba, ¿no? Sí. Ella estuvo ahí, estuvo en el cierre del Congreso Nacional Indígena y entonces era una mujer muy, muy, muy importante. Lamentablemente Ramona falleció, tenía cáncer de riñón y murió en el año 2006. Murió en el año 2006. Claro, Pero es una de las figuras más importantes digamos, del universo zapatista, ¿no? Muy bien, sí, adelante, Sonia. Te quiero preguntar también que cuál es la relación de los zapatistas con el resto de pueblos originarios de México. Pues tienen una relación, como os digo, a partir de una iniciativa de los zapatistas, se hicieron en el año 96. En el año 96 se hicieron 2 foros nacionales indígenas al que acudieron indígenas de todas las etnias y de todo el país. Digo lo mismo, cuando digo esto no digo todos los indígenas están metidos en el Congreso Nacional Indígena, no es cierto. Pero sí, la gran mayoría de los pueblos indígenas de México forman parte del Congreso Nacional Indígena. El Ejército Zapatista forma parte de este Congreso Nacional Indígena y la relación es buenísima. De hecho, en el año 2021, cuando los zapatistas vinieron a Europa, les acompañó una delegación del Congreso Nacional Indígena. Y entonces es una relación muy, muy estrecha, porque aunque en cada lugar los problemas son diferentes, tienen cosas específicas, el problema general de discriminación, de no hacerles caso, de pasar por encima de ellos, eso lo tienen en todo México. Claro, efectivamente. Es importante, desde luego, la presencia de estos pueblos originarios. Volviendo con el tema de las mujeres y la importancia de las mujeres, no sé, me gustaría saber qué mujeres fueron las que escribieron la ley revolucionaria de las mujeres, o fue solamente Ramona o hubo otras comandantas implicadas. No hubo mujeres que escribieran la ley revolucionaria. No. Lo que hubo, como digo, es una recopilación que fundamentalmente, pero no solo, impulsaron la comandante Ramón y la comandante Susana, pero no hay una mujer que escribiese eso, porque la ley revolucionaria de las mujeres es el resultado de lo que las mujeres zapatistas dijeron. Las mujeres de las comunidades zapatistas, ¿cuáles eran sus deseos? Eran estos. Entonces, la ley revolucionaria de las mujeres la escribieron las mujeres, fundamentalmente. Claro, efectivamente es a donde queríamos llegar. Es una ley que han escrito el conjunto de mujeres zapatistas. Bueno, amigas y amigos, os volvemos a dejar con un poco de música y continuamos la entrevista con nuestra amiga Lola. Vamos con la música. Por los dioses creadores, lloro en la siesta entre los montes. La ceiba madre al oírla le preguntó por su pena, deseaba altura, andar sin tierra.
y serena, paseaba ella entre la tierra y el cielo, sus fantasías se alumbran, la malcontenta luz de aventura. Fue castigo de los dioses por coqueta y presumida, guardar todita la luz del día. En un caballo de nubes cautiva la llevó el viento, y en 7 estrellas trajinó cielos. Paseando en las noches gusta reflejarse en las lagunas, contenta y triste de su hermosura. Entre la tierra y el cielo sus fantasías se alumbran, la malcontenta luz de aventura. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha. Adelante, Sonia. Sí, mira, gracias, Mario. Quería preguntarle a Lola, por curiosidad, si sabe cuál es la cantidad de zapatistas que hay, no sé si hay algún tipo de censo o algún tipo de, no sé, de registro en el que se vea qué grueso de población está involucrada en este gran proyecto, ¿no? En este gran... Eso es lo que quería preguntar. Sí. Bueno, una vez le preguntaron eso al Sub Marcos, que cuántos zapatistas eran, y él se quedó así y dijo, somos un chingo. Un chingo es decir, somos muchísimos. Entonces, eso es lo que te puedo decir, son un chingo. Son muchos. Son muchos, abarcan una zona muy importante, hay en muchos sitios hay zapatistas, pero no hay un censo, no, ellos lo saben, pero ellos lo sabrán más bien, ¿no? Solo un comentario, y es que en el año 2000, cuando os contaba que en el año 2003 se crearon las juntas de buen gobierno, se crearon 5 juntas de buen gobierno. Bueno, pues en el año 19 se crearon más. Ahora mismo hay 19 juntas de buen gobierno. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que se han expandido, que ya hay mucha más gente, dentro del movimiento y tiene la suficiente fuerza como para tener juntas de buen gobierno en muchos más sitios. De hecho, hay una junta de buen gobierno incluso en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Pero no hay un censo, no se sabe cuántos son, pero esos son un 5. Y siguen creciendo. Imparable, es imparable. Y por insisto, último... hay que tener en cuenta, o sea, creo que es importante decirlo, no toda la zona zapatista, no todos los que están en la zona zapatista son zapatistas, Ya. Pero sí que van creciendo, es innegable que van creciendo cada vez más. Pues mira, para terminar, por último, te quiero preguntar, Lola, ¿cuál es la situación actual a punto de cumplirse los 30 años del levantamiento zapatista? Explícanos un poco esto. Bueno, la situación actual es bastante complicada. No es la primera vez que es complicada. Durante los años 97 y 98 hubo bastantes problemas porque el gobierno de México estuvo armando a grupos paramilitares. Grupos paramilitares, por cierto, que estaban formados por indígenas también, o sea, no por gente venida de otros sitios, sino por una parte, no todos, claro, pero una parte de esos que los zapatistas llaman partidistas, ¿no?
Entonces hubo bastantes problemas, hubo muchos muertos, muchos enfrentamientos en esos años. Ahora la cosa se está poniendo otra vez muy calentita, se está poniendo también otra vez muy difícil, pero también esto está dentro de un marco que no es solamente en Chiapas, es en todo México, que es el problema que hay con el narcotráfico y cómo el narcotráfico se ha metido en las estructuras de poder del país, cómo ha impregnado todas las instituciones de cualquier tipo, de cualquier forma, y no hay manera de sacarlo de ahí. El tema del narcotráfico y estos problemas han llegado incluso hasta San Cristóbal de las Casas. San Cristóbal de las Casas era una zona que hasta hace unos años no había problemas de narcotráfico, no había problemas de nada. Bueno, pues ahora está habiéndolo, y además está habiendo enfrentamientos entre dos cárteles distintos que quieren hacerse con la plaza, porque además San Cristóbal está muy cerca de la frontera de Guatemala, con lo cual el paso de drogas por ahí es bastante interesante para ellos. Pero esto no solamente es una situación, esto en Chiapas, claro, nos preocupa mucho, porque esto significa que incluso antiguos grupos paramilitares ahora se están reorganizando en pequeños grupos ligados a algún cártel de narcotráfico que es bastante problemático, pero no solamente pasa en Chiapas, os digo, pasa en todo México. Es un problema tremendo, tan tremendo que, por ejemplo, o sea, os voy a dar un adelanto de algo que estamos trabajando a nivel europeo. A nivel europeo esto nos está preocupando mucho y estamos intentando organizar una gira con un par de personas de Chiapas y también con otras personas del resto de México, del Congreso Nacional Indígena, para el otoño de este año. De hecho, el próximo domingo tenemos una reunión por Zoom con ellos para ir planificando cómo podemos hacer esto, porque ellos son los primeros que están interesados en venir a contarnos cómo está la situación en Chiapas y en el resto de México. Entonces, bueno, ya os contaremos para cuando anden por Madrid, porque lo que nos puedan contar ellos de primera mano va a ser interesantísimo. Pero yo os digo, estamos muy preocupados por cómo está la situación actual. Pero, y sobre todo eso, porque el narcotráfico es tremendo, los cárteles son tremendos, y sentimos que los compas van a terminar muy cercados, y esta vez no tanto por el Ejército Federal, sino por estos cárteles tan tremendos, ¿no? O sea, no hay más que ver las desapariciones constantes de gente que hay en México, que de repente, o sea, pues alguien va a visitar a alguien al pueblo de al lado y ya ha desaparecido, le desaparecen. Entonces, es una situación tremenda la que hay en México, tremenda, y está repercutiendo muy negativamente también en Chiapas. Claro, efectivamente el tema del narco es un problema muy grave, sobre todo porque intenta entrar en todos los sitios y desde luego los gobiernos también están metidos ahí. Si quisieran luchar contra ello, lucharían, ¿verdad, Lola? Sí, los gobiernos están pringaditos en eso, los gobiernos, todas las instituciones, es tremendo, es tremendo. Claro, efectivamente. Nosotros os animamos a seguir con esta lucha, desde luego luchar contra el narco, que desde luego son bastante peligrosos, pero además por todo lo que conlleva con la juventud y en fin, y sobre todo a toda la comunidad. Bueno, Lola, también te queríamos preguntar, aquí hay un café Rebeldía, ¿verdad?, que anima a comprar café mexicano en apoyo a la guerrilla zapatistas, no sé si los conoces.
¿Perdón? Sí, que hemos encontrado una tienda online que se llama la tienda Comprometida, y venden café mexicano, titulan como Café Rebeldía, en apoyo a los zapatistas. Entonces, bueno, son iniciativas que existen que, claro, está muy bien. Nosotros os apoyamos totalmente también. Sí. El Café Rebeldía es uno de los proyectos que llevan muchos años haciéndose entre Europa y bueno, y en otros sitios, pero yo conozco a la gente de acá en Europa, que consiste en comprar café directamente en las comunidades zapatistas. Las comunidades zapatistas están organizadas en cooperativas de diferentes cosas, hay cooperativas de café, y entonces pues desde acá se compra el café allí, se trae para acá y se distribuye por todos los países, ¿no? Entonces, el café es una de las formas de apoyar a la rebeldía y a la resistencia zapatista. Efectivamente, pues tienen todo nuestro apoyo, y yo por mi parte contactaré con esta tienda y compraré café Rebeldía. Bueno, Lola, ya para despedirnos, te agradecemos mucho que hayas entrado hoy telefónicamente con nosotros, haber hablado contigo. Hemos aprendido mucho, porque sí es cierto que nuestro apoyo a la lucha zapatista ha sido siempre muy fuerte desde nuestro grupo, ¿no? Colectivamente e individualmente también es así. Entonces, bueno, pues sí, pues Lola Me consta. Sí, me alegro, vale. Entonces, bueno, ya para despedirnos, Lola, pues dinos lo que quieras, coméntanos lo que quieras. Pues nada, daros las gracias por la oportunidad que nos habéis dado de contar un poco de esta historia tan fascinante. Pediros perdón si hay cosas que he dejado un poco ahí en el aire, pero es que son 30 años y pues, es dificilísimo contar toda una historia de 30 años. Se nos escapan muchas veces cosas y eso, pero bueno, espero que se haya quedado ahí un panorama más o menos así. Y nada, deciros que sigáis atentos a lo que pase en territorio zapatista y que esperamos veros cuando estén los compas que vengan de allá por el otoño. Muy bien, ahí Lola. Esperamos veros. Pues nos veremos, desde luego mantenemos el contacto, seguimos en contacto, y bueno, también te pido que cualquier actualización de noticias me las envíes, y así podemos meter también en nuestro tema de actualidad todas las noticias de los zapatistas, vaya. Bueno, pues Lola, muchas gracias por haber estado con nosotros, y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, Lola. Los famosos encapuchados. Ellos son los protagonistas de la violencia que vimos ayer y que vemos en cada final de marcha. Encapuchados se tomaran las calles de manera extremadamente Los violentos desmanes ocurridos. Esto es robo. Los violentistas en este país nunca van a tener la última palabra. No me hablen de violencia, como si no la conociera, como si su existencia fuera una experiencia nueva, como si fuera una mera situación puntual de ahora y no supiera cómo es que operas en toda la historia. Vivimos en un modelo más violento que cualquier protesta directa, revuelto, manifestación del pueblo. Podemos verlo, vivirlo y sentirlo. Violento es el puto sueldo mínimo, mezquino e indigno. Autoridades condenan un tipo de violencia, la que atenta contra el sistema de la gran empresa, contra su propiedad, su ley y su policía, y silencia la violencia inmensa de todos los días. Los constantes allanamientos con armas de guerra al pueblo mapuche que sigue resistiendo por su tierra. Los perdigones, maricones y amenaza que los niños sufren cuando hay invasión en su propia casa. Violentas en la venta de tus derechos y de hecho es un robo el cobro en educación, salud y techo. Violentos el apropiamiento empresarial de todos los bosques, los mares y el hábitat que van a devastar.
pero eso no sale en la prensa. Que trenza mensaje con eficiencia para vencer la resistencia. Y es que su estado es la violencia organizada de la clase alta contra la que labora por casi nada. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. No hay algo más hipócrita que hablar de la violencia. Si esta no toca tu puerta ni en las noches te despierta. Ven a dormir acá en el gueto y dime si hay facetas de esta realidad concreta que yo no comprendo. Violencia es la indiferencia con la gente o la manera chata en que el rico trata al indigente. Son las barreras que inventan para discriminarte. Son murallas levantadas para frenar al inmigrante. Dime quién es responsable de estas atrocidades. Crímenes contra la humanidad, prisiones militares. Ayer Irak y Afganistán, hoy Libia. Niños de Palestina se asesinan casi cada día. Cuando el imperio identifica a su enemigo, los dueños de los medios justifican hasta el genocidio. Y los que bombardean escuelas y fábricas después de derechos humanos quieren dar cátedra. No les compramos cuando dan ese argumento que demoniza a los que están luchando por ser tan violentos. Si en una pura sesión en el parlamento aniquilan más vidas que todos nuestros caseros armamentos. Pero si poderosamente reclamamos algo, nos llaman delincuentes y nos mandan al carajo. Violento yo, violento tu fucking fajo, que son sufrimiento y muerte para la gente del trabajo. ¿Y dónde empieza la violencia? Empieza desde que nacemos en estos guetos de impotencia, en la carencia de toda oportunidad. La violencia de verdad en la ciudad de la opulencia. ¿Y dónde empieza la violencia? El despertar de la conciencia solo trae una consecuencia. Yo tapo mi cara, tú tapas la realidad. La violencia de verdad, el capital y su esencia. ¿Cuándo se va a acabar la violencia? Solo cuando se acabe la desigualdad social. Cuando termine la pobreza, la mala educación, la salud como las weas. Cuando valga la pena buscar pega en vez de traficar o salvarse robando en la esquina. Cuando vivamos en barrios pensados para seres humanos. Cuando el transporte público no nos trate como ganado. Cuando ya no haya que andar cuidándose en la calle. Cuando nuestros niños coman bien y crezcan sanos. Ahí va a terminar la violencia, te lo juro, mi hermano, mi hermana. Y hasta entonces solo habrá guerra, guerra. Yo les pregunto, ¿de dónde viene la violencia? ¿Quiénes son los violentos? ¿Somos nosotros o son ellos los poderosos, los ricos? ¿Quiénes son los violentos? Esperamos que os haya gustado este programa y nuestro tema sobre el movimiento de Zapatista de Liberación Nacional. Os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos nuestros canales de contacto para que podáis comunicaros con el equipo de Radio Tirso Libertaria, canal de Telegram y YouTube. Radio Tirso Libertaria y las cuentas en Instagram y Facebook, Radio Tirso Libertaria, y en Twitter, @Radio Tirso. El WhatsApp es 692-720150. Sí, gracias. 692-720150. El email es radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Somos Mario, Aitor, Rita y Sonia. Y esto es Vive y Lucha. Salud. Hay que recordaros, amigos, que Aitor es la mascota de Rita y no al revés. Nos vemos la próxima semana. Eso está claro.